Hola chicos y chicas, hoy vamos a resolver una prueba de acceso a la universidad, concretamente de junio de 2025. El problema no es muy difícil, pero sí que nos piden muchas cosas. Por tanto, leeremos el problema y el apartado A y lo resolveremos. Y después leeremos el apartado B y lo resolveremos. Pues vamos a leer el problema, que nos dice: los halógenos son elementos que presentan la configuración electrónica de capa de valencia NS2-NP5 y se encuentran en la naturaleza formando moléculas diatómicas. La palabra halógeno proviene del griego, que significa que forma sales. Por otra parte, los metales alcalinos son los elementos que presentan la configuración electrónica de capa de valencia NS1. Y el apartado A nos dice: explica por qué a temperatura ambiente el flúor es un gas, el bromo es un líquido y el yodo es un sólido. Después nos pide que razonemos por qué estos tres elementos forman moléculas diatómicas. Y después, qué tipo de enlace establece entre un halógeno y un metal alcalino, y que justifiquemos la respuesta y pongamos un ejemplo. Y vale 1,25 puntos. Para resolver este apartado hay que tener conocimientos de las fuerzas de atracción entre moléculas, o sea, de polaridad, configuraciones electrónicas, de la regla del octeto y de los tipos de enlace. Bueno, pues vamos a empezar a resolver. Vamos a contestar el apartado A, que nos dice por qué el flúor es un gas, el bromo es un líquido y el yodo es un sólido a temperatura ambiente. Bien, las tres moléculas están formadas por átomos que son exactamente iguales. Por tanto, ninguno es más electronegativo que el otro. Ninguno atraerá hacia sí los electrones. Por tanto, son moléculas apolares. Sin embargo, como los electrones están en movimiento, puede haber un momento en que haya más electrones encima de uno de los átomos, creándose un dipolo instantáneo. Entonces, un átomo tendrá una carga formal negativa y el otro átomo una carga formal positiva. Aunque la diferencia de carga sea pequeñita, es suficiente para inducir un dipolo inducido en la molécula de al lado y provocar fuerzas intermoleculares. Cuanto mayor es el átomo, mayor son estas fuerzas entre los dipolos inducidos. Ahora nos tenemos que acordar de la posición de los halógenos en la tabla periódica. Y vemos que en el grupo de los halógenos es fluoro, cloro, bromo, yodo. Por tanto, el yodo es un átomo más grande, después el bromo, y el átomo más pequeñito es el flúor, porque el tamaño del átomo aumenta según bajamos en el grupo. Pues bien, como el yodo es el más grande, tendrá fuerzas intermoleculares más grandes y el punto de ebullición será mayor. Por tanto, esto justifica que el yodo sea sólido, el bromo sea líquido y el flúor sea un gas. Bien, pues ya te lo he explicado. Ahora vamos a ver cómo podrías escribirlo en el examen. Y podrías poner algo de este estilo: el flúor, el bromo y el yodo están formados por moléculas apolares, que forman dipolos instantáneos entre los cuales establecen fuerzas de atracción. Cuanto mayores son las moléculas, el átomo de las moléculas, más polarizables son, y mayores son las fuerzas entre los dipolos instantáneos. Por tanto, las fuerzas de atracción de las moléculas de yodo son mayores que las de las moléculas de bromo y estas son mayores que las moléculas de flúor. Cuanto mayor son estas interacciones, más alto es el punto de ebullición de la sustancia. Por eso el yodo es sólido, el bromo es líquido y el flúor es gas. Bueno, pues esto ya nos vale 0,40 puntos. Continuamos con el apartado A, donde ahora nos preguntan por qué estos elementos forman moléculas diatómicas. Bueno, tenemos que tener presente la posición de los halógenos en la tabla periódica, como hemos hecho antes. Y vemos que tenemos aquí a los halógenos y sabemos que este grupo, la configuración electrónica de última capa es NS2-NP5. Por tanto, podemos decir que como tienen esta configuración electrónica, si ganan un electrón, cumplirán la regla del octeto. El electrón lo pueden ganar haciendo un enlace covalente entre los átomos de halógeno. Entonces podéis dibujar la molécula de flúor o la de bromo, la de yodo, cualquiera de los tres. Dibujáis los 7 electrones de la capa de valencia y los 2 electrones que formarán el enlace covalente. Bueno, pues este trocito de apartado ya nos vale 0,35 puntos. En el apartado A, que nos preguntan qué tipo de enlace se establece entre el halógeno y un metal alcalino. Bueno, pues podemos pensar en su posición en la tabla periódica
donde vemos que los alcalinos están aquí a la izquierda de la tabla periódica y los halógenos a la derecha. Por tanto, según la posición de la tabla periódica, la diferencia de electronegatividad es bastante alta y eso es típico del enlace iónico. Pero dado que como datos del problema nos daban el número atómico del sodio y nos daba el número atómico del flúor, pues podemos hacer las configuraciones electrónicas con el diagrama de Müller y vemos cómo acaban. El sodio acaba en 3s1 y el flúor acaba en 2p5. Si el sodio le da un electrón al flúor, quedan los dos con una configuración de capa estable, o sea, cumplen la regla del octeto. Por tanto, será una molécula muy estable. O sea, este tipo de enlace iónico les favorece mucho a los dos. Bueno, pues con esto ya tenemos 0,30 puntos más. Vamos con el apartado A, donde nos pide un ejemplo de un compuesto con este tipo de enlace. Bueno, pues esto ya es muy fácil, porque podemos poner cualquier halógeno y cualquier metal alcalino. De halógeno, pues bueno, los que salen en el problema, el flúor, el brom y el yodo, y del metal alcalino, pues por ejemplo, el litio-sodio, y podéis poner cualquier combinación, fluoruro de litio, bromuro de litio, yoduro de litio, la que queráis. Todos estos son compuestos iónicos. Bueno, pues ya tenemos 0,20 puntos más y con esto acabamos el apartado A. Vamos a leer el apartado B, que dice así: los valores de las tablas de abajo, que son estas de aquí, corresponden a los radios atómicos de las energías de ionización de tres elementos: litio, flúor y sodio. Nos piden las configuraciones electrónicas de cada elemento. Después que asignemos a cada elemento el radio y la energía de ionización que le correspondan de esta tabla de abajo y que razonemos la respuesta según el modelo atómico de cargas eléctricas. Después nos pide calcular si un fotón de luz azul, que nos da la longitud de onda, es capaz de ionizar el átomo, que tiene una energía de ionización de 520,20 kilojoules por mol. Y esto vale 1,25 puntos. Como datos para el problema nos dan los números atómicos de varios elementos, el número de Avogadro, la velocidad de la luz, la constante de Planck, y nos recuerdan que un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, que esto es todo un detalle porque lo tenemos que saber y no siempre lo dan. Y empezamos resolviendo el apartado B, que nos piden las configuraciones electrónicas. Como nos dan el número atómico, este es muy fácil. El litio tiene 3, hacemos su configuración con el diagrama de Müller. Como acaba en 2s2, sabemos que es del periodo 2, y del grupo 1, porque él acaba en S1, es un metal alcalino del bloque S. El sodio, su Z es 11, hacemos su configuración electrónica con el diagrama de Müller, acaba en 3s1, por tanto es del periodo 3, y del grupo 1 por el S1, metal alcalino del bloque S. Y el flúor, que nos da su número atómico, que es 9, hacemos su configuración electrónica con el diagrama de Müller, acaba en 2p5, por tanto es del periodo 2 por el 2, y del grupo 17 porque acaba en el P5 y es un halógeno del bloque P. Venga, este era muy fácil. Seguimos con el apartado B. Ya nos dicen que asignemos a cada elemento el radio y la energía de ionización que le correspondan. Y tiene que estar razonado según el modelo atómico de cargas eléctricas. Vamos a ver cómo hacer. Para hacernos una idea, nosotros sabemos que el radio atómico aumenta conforme bajamos en un grupo y conforme nos vamos hacia la izquierda. Si tenemos en cuenta la posición de nuestros elementos en la tabla periódica, aquí tenemos el litio, aquí el sodio y aquí el flúor. Por tanto, estos dos están en el mismo grupo. Como el radio aumenta bajando, el sodio tendrá un radio mayor. Si comparamos el litio con el flúor, como están en el mismo periodo, aumenta hacia la izquierda. Por tanto, el litio tendrá un radio mayor. Así ya los tenemos ordenados. El sodio es el del radio mayor, después el litio y el más pequeñito es el flúor. Pero nos dice que lo justifiquemos por el modelo de carga eléctrica. Pues, ¿cómo tenemos que justificarlo? Vamos a ver. Justificar por el modelo de carga eléctrica quiere decir que tenemos que tener en cuenta la carga del núcleo, que es positiva, y la carga de los electrones, que es negativa, e ir argumentando respecto a esto. Por ejemplo, en el caso del radio del sodio es mayor que el radio del litio porque están en el mismo grupo de la tabla periódica, pero el sodio, como está más abajo, tiene más capas de electrones que el litio. Entonces, la atracción de las cargas positivas del núcleo con las negativas es mayor en el litio
porque tiene menos capas y está más cerca del núcleo, entonces habrá mayor atracción. Y de esta forma sabemos que el radio del sodio es mayor que el radio del litio, que nos coincidía con lo que hemos visto antes con propiedades periódicas, pero está razonado según el modelo atómico de cargas. Y esto ya vale 0,15 puntos. Ahora tenemos que seguir con el mismo razonamiento. El radio del litio será mayor que el del flúor porque ambos elementos tienen el mismo número de capas. Como están en el mismo periodo, tienen el mismo número de capas. Pero el flúor tiene un mayor número atómico. Entonces, en el núcleo habrá más protones. Por tanto, atraerá a los electrones con mayor fuerza hacia el núcleo y por tanto el radio será menor. De aquí deducimos que el radio del litio es mayor que el radio del flúor, que era lo que habíamos deducido antes, pero esta vez con el modelo atómico de cargas eléctricas. Bueno, cada razonamiento nos vale 0,15 puntos y si después asignamos ya los radios atómicos correctamente tendremos 0,10 puntos más. Y en los dos casos nos ha coincidido que el flúor es el más pequeñito con 0,42 angstroms, el litio es el siguiente con 1,82 angstroms y el sodio sería el más grande con 2,27 angstroms. Seguimos con el apartado B, donde nos piden las energías de ionización. Aquí también hay que justificarlo con el modelo atómico de carga eléctrica, pero nos podemos basar en que ya sabemos el tamaño de los radios y podemos decir, cuanto menor es un átomo, más cuesta arrancar el electrón, porque éste se siente más atraído por el núcleo. ¿Vale? Cuanto es más pequeñito, pues es evidente que más cuesta arrancar ese electrón porque el núcleo lo atrae más para sí. Por tanto, la energía de ionización del flúor es la más alta ya que era el radio más pequeño. La siguiente energía de ionización es la del litio porque era el radio que era el segundo, el mediano, digamos. Y la energía de ionización más pequeña es la del átomo más grande porque será más fácil arrancarle este electrón. Y acabamos el apartado B con la última cuestión que nos dice que si un fotón de esta longitud de onda es capaz de ionizar un átomo con una energía de ionización que la tenemos aquí. Bueno, este tipo de problemas lo preguntan mucho, entonces son sencillos, pero hay que acordarse siempre muy bien de la ecuación de Planck, que nos dice que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia, y después nos tenemos que acordar de la relación que relaciona la frecuencia con la longitud de onda a través de la velocidad de la luz. ¿Okay? La frecuencia es igual a la velocidad de la luz partido por la longitud de onda. Esta frecuencia la sustituimos en la ecuación de Planck y nos da esta ecuación que la energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz partido por la longitud de onda. La constante de Planck no la da el problema, la velocidad de la luz también, porque es una constante que no la tiene que dar el problema, y la longitud de onda, como es el fotón que nos preguntan, pues no lo da el problema. Y haciendo los cálculos, tenemos que nos sale una energía de 4,71 por 10 a la menos 19 joules. Y ahora lo vamos a comparar con la energía de ionización. La energía de ionización que nos daba el problema es esta de aquí, pero como está en kilojoules por mol, tenemos que pasarlo, el kilojoule, a las unidades del sistema internacional que serán joules, o sea, 1000 joules es un kilojoules, ya lo tenemos a joules, y después, si son moles, no lo podemos comparar, lo tenemos que pasar a átomos, y esto es un fallo que hacéis mucho, no os acordáis de pasarlo a átomos, y tenemos que tener en cuenta que un mol es el número de Avogadro de átomos. Y así ya nos sale el resultado de la energía de ionización en joules por átomo y lo podemos comparar. Y ahora la comparamos con la energía de la radiación, que nos había salido que era 4,71 por 10 a la menos 19 joules por fotón, que vemos que es más pequeña que esta energía de ionización de joules por átomo que necesitamos para arrancar el electrón del átomo. Por tanto, este átomo no se podrá ionizar con esta radiación de longitud de onda de 420 por 10 a la menos 9 metros. Vale, si hacemos ya bien todos estos razonamientos, de aquí teníamos 0,15 puntos y 0,10 puntos. Bueno, pues ya hemos llegado al final del problema y como lo hemos hecho todo bien, pues ya tenemos 2,5 puntos más en el examen. Y si te interesan más ejercicios resueltos como este, ves a la lista de reproducción de problemas resueltos de estructura de la materia y enlace. Hasta el próximo vídeo.